I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Hola, buenas, soy Charlie Peláez de Motos Old School Madrid. Soy el fundador del club. Nos dedicamos pues a temas de eventos relacionados con las motos de la vieja escuela, de los 80, 90, 2000. Aquí estoy con mi gran amigo Chusete. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, soy Jesús Silva, restaurador de motos para Old School Madrid y me dedico principalmente a restaurar motos de los años 80 y 90 como la que estáis viendo aquí. Bueno, Chusete, pues nada, hemos tenido hoy una buena ruta. Sí. Joder, lo que pasa es que te he visto a ti un poquito reticente con la moto, ¿no? Correcto. ¿Qué ha pasado ahí? Nada, pues la moto evidentemente es una moto del año 84, la VF 7,5, todos más o menos sabemos de qué tipo de motor se trata, qué tipo de moto, y tiene las carencias que tenían esas motos en aquellos años y las ventajas con respecto a las motos europeas que teníamos. En concreto, ¿vale? Esta moto ya tenía una serie de ventajas con respecto a las motos antecesoras que había al respecto, y es, por ejemplo, el embrague era un embrague hidráulico, tiene una manera de salir un poco curiosa, ¿vale? Para la época. Después, a la hora de comportarse en carretera revirada, es una moto que se comporta muy bien porque tiene unos bajos muy buenos, ¿vale? Y unos medios muy aceptables. No sé yo, ¿eh? Sí. No es lo mismo comparado, evidentemente, con la VFR 750F, que ahora hablaremos de otro mundo. Es otro mundo completamente distinto. mundo. Sí que es cierto que la posición es una posición retrasada, vas prácticamente sentado en el eje trasero, por así decirlo. Tipo Superman. Tipo Superman, efectivamente, como hablábamos antes, y quizás uno de los problemas que tenga con respecto a las motos actuales es que vas en la moto sentado atrás tipo una moto trail, por así decirlo, entre una moto trail y una moto de carretera, que es el problema que vemos principalmente. Si bien es cierto que cuando sales a autopista tiene un aspecto la moto de tratar de flanear entre 120 y 140 km por hora, pero luego a partir de 150 la moto se aplana y es cuando realmente entiendes el concepto de una F650F Interceptor, que es como la llamaban. Por tanto, funciona muy bien en valores aproximadamente de 160, 7500 vueltas, 170 más o menos. Va bastante bien. Va bastante bien. Bueno, yo tengo mis dudas ahí, ¿eh? Bueno. Yo los metros que la he cogido, los kilómetros que he hecho con ella, la verdad que bueno, se nota que es una moto ya bastante igual que la que estamos probando con la F, con la 7,5F. Temas de flaneamiento es brutal. Sí. O sea, es la posición, lo que te transmite la moto, la verdad que es demasiado, quizás para lo que es el motor en sí. Es demasiadas sensaciones. Mucha información a la vez para, hombre, el trato que le he cogido yo, los kilómetros que le he cogido, que han sido pues 4 o 5 kilómetros.
Luego también me habías comentado el tema de los árboles de levas, que tenían problemas en su día, ¿verdad? Que tenían... ¿Por qué motivo era? Porque no... Pues los árboles de leva, uno de los problemas que tenía principalmente eran las fabricaciones de la época y sobre todo el tensor de la distribución, ¿vale? Por ahí lo podéis leer en 100.000 pruebas que hay y habitualmente daban esos problemas con las calidades que había, que incluso hoy en día en Honda siguen dando ese tipo de problemas. ¿Qué ocurría? Pues que al final esos árboles de levas se deshacían lo que son las avellanas, ¿vale? De la propia leva, se iba deshaciendo y en consecuencia con los lubricantes, etcétera, de la época sufrían muchísimo. Sobre todo en Inglaterra hubo un montón de motos de este tipo que cascaron y Honda pues no paraba de rectificar y de poner nuevas piezas en estos motores debido a la mala calidad que tenía. Algo importantísimo de esta moto, para mi punto de vista, son las llantas que lleva. Sí. Esas llantas eran de, supongo, para carreras, en la época, para desmontaje rápido, ¿verdad? En la época, efectivamente, trataron de hacer una, bueno, pseudomoto de carreras, por así decirlo, con llantas de 3 partes, ¿vale? Que fuesen totalmente desmontables y en color dorado para darle ese aspecto más de competición que podía tener la moto en ese instante con respecto a lo que había, claro. Y sobre todo con ese nombre, ¿no? Y en honor al motor V4 de nueva generación de Honda. Bueno, pues pasamos a la VFR, Sí. 7,5. Que he disfrutado hoy a lo bestia con ella, o sea, me lo he pasado teta. Es una moto que, en el año 92, bueno, yo no voy a contar nada de motor ni de lo más porque ya se sabe todo prácticamente de la moto. Pero la verdad que hoy en día, después de probar motos modernas, sigue siendo una moto llena, es una moto cómoda, es una moto que te hace disfrutar en carretera con ella. O sea, en tema de curvas es una moto que es muy realera, que va por raíles. Tiene motor siempre lleno en altas revoluciones, en bajas, cuando le des al acelerador sale como un cohete. Es un motor súper lleno. A la hora de entrar en curva, puedes hacerte un viaje de aquí a Alemania perfectamente con ella, como te puedes hacer unas tandas en un circuito hoy en día, con esta moto. Que bueno, tiene sus limitaciones debido pues lo que es los años que tiene, pero vamos, que en su día esta moto era una moto que para hacer una tanda pues te la puede hacer perfectamente. De hecho, hoy en día es una moto que se sigue utilizando para tandas y para hacer réplicas de que no les gusta mucho. De las famosas RC30. De las famosas RC30, que es una moto pues con una base muy buena y que funcionan espectacularmente bien. A día de hoy, yo creo que es una de las mejores motos que ha podido fabricar Honda. Y sobre todo que no falla prácticamente nada. Eterna. No comparable con la otra. Bueno, Charlie, tengo una pregunta para ti y es respecto a la VFR 750F que has llevado hoy y es saber en autopista qué concepción en alta velocidad, qué tal funciona, qué tal frena, qué opinas, cómo lo ves. Pues bueno, es una moto que es muy ecuánime, o sea que es una moto que se puede ir a velocidad media fácilmente sin problemas, a 140, estamos hablando de autopistas españolas 120, por ahora, ya veremos de aquí un futuro. En la autobahn iríamos más. Exacto, pero es una moto que corre, que está llena, que no es una moto que te deje que corte encendido cada 2x3, o sea, es una moto muy llena de motor. A la hora de las frenadas, pues es una moto que frena bastante bien para la potencia que tiene, es una moto con una frenada bastante exacta, o sea que tiene su toque de freno muy dulce, como se dice en esta moto, tiene un toque de freno muy dulce y luego, sobre todo yo que utilizo mucho el freno de atrás, Para timonear. Sí, me gusta y más en este tipo de moto, porque entra mucho más sin planeo y sin de nada, es una moto que va por raíles completamente, lo sigo diciendo porque me ha dejado bastante, me ha llenado la moto, ¿sabes? De hecho es una de mis motos fetiches, quieres que te diga, y no deja de ser 4V. Así que bueno, pues más cosas de contarte la moto, pues que no dejan de ser motos old school, vamos, pienso yo, ¿no? Old school, efectivamente. ¿Qué nos podría decir además a la hora de adquirir este tipo de motos, la VF750F del 84 y esta del 92, con respecto a adquirir una moto old school en cuanto a precios, guía de compra, etcétera, etcétera? ¿Qué nos podrías comentar al respecto si alguien quiere comprarse una moto de este tipo? Pues mira, es una moto que de hecho en el mercado hay bastante, hay mucho, y son unas motos que es una moto que no es muy cara, es económica para lo que es en sí la moto, porque estas motos no son motos que se hayan utilizado mucho en circuitos, no son motos que se hayan utilizado mucho en ciudades, es una moto eterna dentro del cabe, pero en el mercado se puedes encontrar este tipo de motos en 2.000, 2.500 euros y que estén muy bien. Lo que sí que es complicado encontrarla con fibras, que en nuestro caso somos un poco puristas en este aspecto. Nos gustan las motos que lleven pues, sus carenados originales, de serie, que vengan de serie, y las hay pues, con carenados de fibra de vidrio, que bueno, que quitan un poco de empaque a lo que es la moto en sí en sus inicios. Habitualmente aquí hablamos siempre de carenados en ABS, ¿vale? Exacto. ABS más ligeros y hechos ya mediante técnicas actuales de inyección.
Entonces, y con respecto a la VF, ya un poco más difícil de encontrar, ¿no? Sí, es una moto, sí, son motos que es más complicado, tiene más años, es una moto que, pues hombre, están más miradas, quedan muy poquitas, no se hicieron tantas como la F, y encontrar un modelo como esta moto es bastante complicado. Es una moto que está mimadísima, esas llantas hoy en día encontrarlas es prácticamente imposible, son unas llantas que se hicieron de la época y son llantas para competición, para uso de circuito nada más, que se desmontaban en 3 fases y que esas llantas, vamos, para mí lo más bonito de esta moto son las llantas. Claro. Vale, la he probado y lo demás lo que más tira son las llantas, eso está Entonces, claro. por así decirlo, como iniciación para una compra más sencilla, más barata y más económica, nos iríamos a la gama VCR. Exacto. Y mucho más fiable, evidentemente, sin problemas con los famosos árboles de edad que hemos comentado antes. Y para alguien ya un poquito más purista, más mayor, con un poco más de economía, como tú, una VF 750F como es en este caso. Desde luego, las dos motos serían auténticas all school.